Cuando en el año 2008 se aprobó la Constitución que nos rige, una de las más cacareadas de innovaciones, constante en el numeral 6 del artículo 416, fue el principio de ciudadanía universal, definida como la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero. Tal principio constitucional, se nos dijo, obedecía al reconocimiento de los éxodos migratorios ecuatorianos desde fines de la década de los 90 y la consecuente necesidad de velar por los intereses de nuestros compatriotas en el exterior con la autoridad moral que nos otorgaría reconocer a los extranjeros como ciudadanos universales. Sin embargo, 12 años después de la vigencia de la actual Constitución, la xenofobia que nos aqueja desde hace décadas y que ha tenido como destinatarios a través del tiempo a los chilenos, a los colombianos, a los cubanos y más recientemente a los venezolanos, sigue cómodamente instalada en nuestra sociedad. Tanto que el pasado jueves 3 de diciembre, la Asamblea Nacional de peor reputación en toda nuestra historia republicana, para darse un baño de legitimidad a costa de los derechos ajenos, ante una propuesta regresiva planteada por el Ejecutivo y ante la visión generalizada de los ecuatorianos de que nuestros males, la falta de empleo, la crisis económica, la inseguridad, provienen siempre del exterior, aprobó un paquete de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que por cierto apenas tiene 3 años de vigencia. Entre lo más destacado de estas reformas está la ampliación de las causales de deportación de extranjeros contempladas en el artículo 143 de la ley, que ahora van a incluir la de ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública, según la información que dispongan las autoridades competentes. Para un espectador ordinario, esta nueva causal pudiera parecer razonable. Sin embargo, desde lo jurídico, tiene el problema de ser potencialmente un pretexto para la arbitrariedad. Primero, porque la calificación de la condición de riesgo o amenaza para la seguridad pública la hará discrecionalmente la propia autoridad migratoria que decidirá la deportación a partir de su apreciación subjetiva sobre qué significa la información que dispone. Y segundo, porque el procedimiento de deportación en el Ecuador no es judicial sino administrativo, en expresa violación de la Constitución y de la propia Ley de Movilidad, que en su artículo 47 establece el derecho de los extranjeros, sin importar su condición migratoria, a la tutela judicial efectiva de sus demás derechos, entre ellos, por supuesto, la no devolución a un país donde se encuentren en riesgo, por ejemplo, por una situación de hambruna generalizada. Una vez firme la resolución administrativa de deportación, aun si el afectado logra promover un proceso constitucional, este último no suspende la ejecución de la resolución, como ya hemos visto en más de una ocasión. De las declaraciones realizadas por el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, con marcados prejuicios hacia los extranjeros y notable desprecio por sus derechos, queda claro que la consideración central para la reforma habría sido el bien común de los ecuatorianos. El problema es que históricamente hasta los atropellos y los crímenes más odiosos, sea contra individuos o contra colectividades, se han llevado a cabo amparándose en pretendidas exigencias del bien común, que se ha convertido en un término trillado y devaluado para justificar el atropello de los derechos de aquellos que suponemos que son inferiores a nosotros. Todavía está pendiente que el Ejecutivo se pronuncie promulgando las reformas aprobadas el 3 de diciembre o vetándolas. Seguramente las promulgará en clave populista para saciar la sed de los xenófobos, pero en todo caso, al decidir qué hará, el licenciado Moreno debe recordar que las leyes no pueden perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia, y que la Constitución que él mismo, desde otra posición de poder, la de vicepresidente, ayudó a adoptar, contiene reglas, principios y derechos que, nos guste o no, debemos observar, respetar y garantizar a todas las personas sin distinción alguna, entre ellos la mítica ciudadanía universal.